Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá mientras me tomo un mate, porque para los que no saben, soy de Uruguay, está recién hecho el mate, entonces es el segundo que tomo, entonces queda como un poco de aire. Al uruguayo nos reconocen en el mundo porque andamos con el termo para todos lados. Esa es la clave. Algunos lo han empezado a usar. Compartimos la costumbre del mate con nuestros queridos hermanos argentinos. Nuestros hermanos argentinos también toman mate. Obviamente Paraguay también, en Brasil también. Hasta los chilenos también, nuestros hermanos chilenos también toman mate. De repente difiere la yerba. La yerba es lo que vemos acá adentro, yerba. Y después difiere el envase del agua, en qué se lleva el agua. Y también la temperatura, según el lugar, según la costumbre, según la cultura. Y en Uruguay usamos llevar el agua en el termo. Los argentinos también están usando el termo, pero es una costumbre particularmente y en su mayoría nuestra, pero compartida. El mate tiene una base cultural muy fuerte, además de ser una infusión que entretiene, es una infusión que nos permite acompañar determinadas cosas que hacemos durante el día, estudiar, trabajar, acompaña los momentos de reunión con amigos, las reuniones, y el COVID-19 ha hecho que, por ejemplo, se deje de compartir, se deje de hacer la ronda, como le decimos nosotros, hacer la ronda, cebate la ronda, cebar mate, pasó a ser una actividad más en solitario. Inclusive en núcleos familiares es muy común ahora ver que cada uno tiene su mate. O sea, los 2 o 3 integrantes de la familia, quizás más tomadores de mate, usan su propio mate o comparten uno entre una pareja, por ejemplo. Esta introducción, disculpen, estoy tranquilo, estoy distendido acá comunicándome con ustedes, porque hoy quiero hablarles sobre el miedo. Porque también en esta costumbre que les estaba enseñando a algunos, para aquellos que no la conocen y a aquellos que sí, entenderán también que detrás de esos cambios que nosotros realizamos en nuestras costumbres, en esas tendencias, en esas cosas que vamos heredando, hacemos cambios en función del miedo. Y el miedo hace que modifiquemos nuestro accionar, en el mejor de los casos. El miedo hace también que nos paralicemos y que ni siquiera modifiquemos nada, porque ni siquiera hacemos cuando tenemos miedo. Nos paraliza. Entonces fíjense qué importante es mantener el miedo en aquel banquillo, ahí presente, porque siempre está en nuestra vida, presente en todo lo que hacemos. Hay que mantenerlo controlado, porque siempre aparece. El miedo es la emoción, una de las emociones básicas, que aparece cuando nuestro sistema de defensa se activa. Percibimos, o nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso también, se pone en determinada frecuencia, ¿no?, ante una amenaza. Y el cerebro advierte que hay entonces una amenaza en el entorno, produce algunos cambios en nosotros, como por ejemplo químicos, neurotransmisores, se activan se segregan hormonas relacionadas con el estrés, y cuando el mecanismo de defensa se dispara, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, entre otros, son los protagonistas. Y ocurren cosas, ¿no? Nuestra tensión muscular, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, presión arterial elevada, aumenta el ritmo cardíaco, por tanto la respiración también, y hay una cantidad de cosas que se cancelan en nuestro organismo porque comienza a funcionar en estado de emergencia. En definitiva, al cortarse las funciones normales, digamos, entre comillas normales, porque también el mecanismo de defensa es parte de nuestro sistema normal, de respuesta ante estímulos del entorno, o lo que considera nuestro cerebro como una realidad, una verdadera amenaza también, lo que ocurre es que cuando se anulan entonces en el sistema, se anulan las funciones, digamos, saludables, entramos en una paralización basal, normal también.
una paralización que puede convertirse en un retirarse de lo que uno está haciendo, huir, quitar el cuerpo, quitar la mente, quitar la atención, porque huir también puede ser a través de dejarle de prestar atención a algo, y pelear, en esos 3 órdenes: paralización, huida y pelea. Pelear, luchar, porque esa elección, la de lucha, es de supervivencia. Entonces el mecanismo de defensa lo que quiere hacer es que sobrevivamos, que podamos sobrevivir ante las amenazas. Conocer las emociones hace que al gestionarnos nosotros mismos en ellas, en las emociones, nos permitamos saber qué le ocurre al otro. Y ahí está la base de esa inteligencia emocional y de la gestión emocional. La gestión propia de las emociones y el entendimiento de la emoción en los demás. No podemos entender lo que le pasa al otro si no entendemos lo que nos pasa a nosotros. El miedo como emoción básica es la más potente y por lo general la que nos estanca. Es muy común, en mi trabajo también como coach, como coach consciente, que trabaja con las emociones de las personas y los guía a través de esa gestión emocional, el trabajo en su gestión emocional y los acompaña. En mi trabajo como coach entonces veo y escucho, veo contemplativamente, o sea que lo observo, en el cuerpo, en las señales que las personas dan, en su lenguaje corporal, en su lenguaje no verbal, en cómo dicen las cosas, y escucho de manera activa esas palabras y cómo dicen las cosas, y se repite muchísimo. Entonces estoy estancado, estoy estancada, me hundo, estoy remando un dulce de leche. Y fíjense, dulce de leche también. ¿De dónde será el dulce de leche, no? Argentina, Uruguay, qué debate. Es nuestro, es de todos. Entonces se escucha mucho decir: estoy estancado, no puedo salir de este pozo. Claro que podemos salir de ese pozo, podemos. Necesitamos una mano que entre y nos saque, que nos impulse. No desde adentro, no puede ser alguien que también esté en el pozo. Yo creo que eso es una convicción personal. Creo que quien acompaña, un coach en mi caso, acompaña, se asoma al borde de ese pozo, donde la persona está estancada, de ese pozo de cebado, empantanado, pantanoso, extiende la mano y ayuda a salir. El coach tiene que estar parado en un piso firme. Leer las emociones en los demás no es un truco de magia. Leer las emociones de los demás y ese lenguaje del cuerpo, ahora les voy a dar la diferencia también entre lenguaje corporal y comunicación no verbal, no es una cuestión de magia, es una cuestión de conocimiento primero, hay que capacitarse, especializarse y crear experiencia. Y no podemos estar dentro, en la misma situación, porque no vamos a salir con el coachee o con la persona a la que estamos tratando de acompañar. La tenemos que acompañar luego que salga al borde de ese pozo y se desempantane, salga del estancamiento, y entonces lo acompañamos. ¿Con qué? Con procesos puntuales de gestión de sus objetivos. Plantean los objetivos, establecen un foco en la meta y van hacia ahí. Lo que hacemos nosotros los coaches es acompañar. El miedo, como esa emoción básica fuerte, obviamente también está el odio, el enojo, ¿no? El enojo, odio, la ira, ¿no? Que es la misma, ¿no? Vamos a hablar de enojo, por ejemplo. Está el enojo, está la tristeza, está la alegría, la sorpresa, el desprecio, el asco. Pero el miedo estanca, y estanca muchísimo. Y es el, entre comillas, culpable muchas veces de ese murmullo que nos está diciendo continuamente: no podés, no vas a poder. Entonces le estamos prestando continuamente atención a ese murmullo y efectivamente, adivinen qué, no podemos. No salimos del pozo. Fíjense qué potente esa emoción. Ahora yo pregunto, y les pregunto, ¿no podemos sustituirla por otra emoción? Entonces les respondo, y me respondo a mí mismo: sí, claro. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto, Danilo? Me preguntan. Tampoco es un truco, es gestión emocional. Saber que el miedo está ahí, porque activa nuestro mecanismo de defensa, entender cómo funciona y a través de ciertos ejercicios, de determinados ejercicios, gestionarlo y sustituirlo por una emoción, transformando a esa otra emoción en algo más fuerte. ¿Cómo es esto? Repetición. El miedo no hizo otra cosa que repetirse en nosotros y establecerse, radicarse al lado nuestro. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, de manera consciente, focalizar en ejercicios de foco, focalizar y sustituir esa emoción por otra.
en la repetición. Adivinaron, en la repetición. En esa repetición a la que estamos acostumbrados en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, cuando vamos a aprender a manejar, cuando aprendemos informática, pero en mayor o menor medida, cuando vamos a educarnos en determinada materia. Repetimos, leemos, repetimos, hacemos pruebas y hay una sucesión de días y tiempo que hace que nos especialicemos en algo. Bueno, es lo mismo con las emociones. Si repetimos la emoción, nos educamos en ella, la repetimos y nos probamos, adivinen qué, nos volvemos especialistas en ellas. En el miedo estamos especializados. Nos estanca y somos profesionales en eso, somos expertos. Levantarnos en la mañana y darnos las primeras palabras de aliento a nosotros mismos es fundamental. En el espejo de la mañana, donde nosotros nos estamos mirando, tenemos frente a nosotros a nuestro enemigo, pero también a quien queremos y amamos. De eso no nos tenemos que olvidar jamás. Entonces tenemos que dar vuelta a ese primer saludo. Tenemos a quien amamos y queremos saludar por primera vez durante el día, y es a quien le debemos esa primer sonrisa. La primera sonrisa tiene que estar dirigida a nosotros mismos. Va a ser un gran día. ¿Por qué no? Claro que sí. Y sonreírme a mí mismo frente al espejo hace que comience una rutina de cambio. Esto no es una terapia, ¿ah? No sustituye este tipo de cosas, de gestión en la emoción, a una buena terapia. Así que aquellos que necesiten apoyarse en un profesional de la salud mental, recurran a ellos. Hay que recurrir a un psicólogo. Es sano hacer terapia para conocerse más, para solucionar algunos aspectos que nos puedan estar estancando aún más profundamente. Esto que yo les estoy diciendo, generar gestión emocional, es brindar entonces herramientas más cotidianas para ir saliendo de a poco y en el interín divertirse, porque es divertido también. Y uno de los ejercicios más potentes también y excitantes que hay es el de la respiración consciente también. Entonces tenemos que aprender a respirar bien, pausadamente, profundamente, pero sobre todo conscientemente de las cosas que ocurren automáticamente en nuestro cuerpo. La respiración, dependiente también de nuestro sistema autónomo, es aquella cosa, aquello que ocurre en nosotros, de lo que somos conscientes y podemos actuar sobre ella, modificándola, conteniéndola. Entonces, haciendo foco en ella, podemos realizar ejercicios que nos tranquilicen y que hagan que el murmullo, que al fin y al cabo nos dirige hacia el miedo, quede más silenciado. Ese murmullo, nos distraemos del murmullo. No deja de existir el murmullo negativo del miedo ahí atrás. Pero comenzamos a hacer foco en la respiración y en imágenes que asociamos a ella. Estaría buenísimo. Hay muchos ejercicios en internet. Estaría buenísimo agregarles alguno. Lo voy a hacer. Tomo una nota en este momento, mental y además como compromiso, que vamos a hacer algún ejercicio de ese estilo, pero hay muy buenos ejercicios ya en internet. Haciendo foco en esa respiración se pueden generar entonces ciertas rutinas emocionales para sustituir a aquella emoción que permanentemente está en ese rincón, al lado nuestro, nos acompaña desde ese rincón. La tengo ahí, es una alegoría. Cada uno la tiene donde quiera, al miedo. Quizás dentro, en el bolsillo. Yo lo veo acá al lado, es algo que nos acompaña siempre, me acompaña, y el miedo está ahí controlado. El murmullo que produce está controlado a través de focos que realizo y hago gestión emocional. Entonces los invito a eso, a que gestionen esas emociones. Danilo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago gestión? Y bueno, primero que nada, hagan coaching. Hagan coaching, se los recomiendo también. Los procesos de coaching no duran más de 10 encuentros. Se pueden hacer 4 encuentros, 5 encuentros con un coach y generar una serie de objetivos claros y pasos claros para llegar a una meta, y en el interín también hacer este tipo de ejercicios también para la gestión de las emociones, porque hay muchas cosas que se pueden anexar en los procesos de coaching. Y hoy les dije que les iba a explicar también la diferencia entre comunicación no verbal y lenguaje corporal, que es fundamental para la gestión entre dos personas o con el entorno, y más que nada en sesiones de coaching, la comunicación no verbal. La comunicación no verbal está compuesta por sistemas de la comunicación, o sea, hay que tomar en cuenta todo lo que corresponde a la comunicación. No se puede tomar una sola cosa, como por ejemplo las microexpresiones y las expresiones sutiles.
en el rostro de las personas, la expresión y la microexpresión de emociones básicas, que ocurren, por ejemplo, de manera inconsciente o consciente. Conscientemente en los gestos o en los cambios en las posturas. También se toman en cuenta las posturas. Entonces, el cuerpo sí, eso es lenguaje corporal. Pertenece a un sistema de la comunicación no verbal. Pero también la comunicación no verbal toma en cuenta un sistema referido al tiempo, nuestro relacionamiento con el tiempo, con los tiempos, con la puntualidad, con la utilización de ellos, de los tiempos, cómo nos relacionamos con esas cosas, cómo nos dedicamos al tiempo y cómo se manifiesta ante todo lo que queremos hacer. Y también está el bloque de lo que no es verbal, de lo paralingüístico, o sea, el tono, el volumen, el ritmo, la elocuencia, todo lo relacionado a la voz, pero que no sea palabra, está dentro de lo paralingüístico. Pero también está lo proxémico, todo el manejo de las distancias entre personas y objetos. No proxemia, como escuché por ahí, que refiere al caminar de las personas. No, el caminar de las personas está ligado a posturas y gestos también, que eso refiere al sistema kinésico, el lenguaje corporal. Proxemia es distancias, que puede ser entre personas, pero también disposición de espacios y objetos. Lo diacrítico, todo lo simbólico, los colores, los accesorios que uno utiliza. Hay más sistemas en la comunicación no verbal que hay que tener en cuenta. Entonces, comunicación no verbal es todo el conjunto de sistemas que hay que tener en cuenta en la comunicación y la interacción entre personas y con el entorno mismo. Y el lenguaje corporal es gestos, posturas, expresión, microexpresión, emoción. ¿Bien? Entonces, va de nuevo la invitación. Gestionen sus emociones. No es fácil. Les prometo que no va a ser fácil, pero también les prometo que pueden y que en lo particular estoy en ese proceso, porque es un proceso, no es, Danilo ya logró procesar sus emociones y las gestiona. No, enseño a gestionar las emociones porque estoy también en ese proceso y les puedo garantizar que ante los problemas de la vida, ante la posibilidad de que el miedo surja nuevamente como un protagonista y nos paralice, ante esa posibilidad la gestión emocional produce un escudo permeable a las emociones que permite que fluyan, pero un escudo que permite filtrar lo negativo para nosotros, para nuestro organismo, al fin y al cabo. No debemos permitirnos que la vida pase sin un cambio que sea extraordinario para nosotros. Debe haber cambios extraordinarios en nosotros. Es así. Somos importantes para alguien, pero fundamentalmente somos importantes para nosotros mismos. Y en primer lugar tenemos que estar nosotros, la familia, pongan en primer lugar a quienes quieran. Pero ustedes, cada uno de nosotros, somos lo más importante que tenemos, porque sin nosotros no tenemos vida. Es tan básico. Vieron que es una conversación coloquial, es una conversación de mate por medio. Mira, se va otro. Lo dejé estacionar un poco, entonces el agua un poco se enfría. En el mate se enfría y se vuelve un poco duro de tomar. Ahí aflojo. Y el mate se toma hasta el final y se hace sonar. Para quienes tienen curiosidad y quieren incursionar en el mate, hermanos latinoamericanos o de otros europeos también, escuchen ese ruido, perdón. Una leve inclinación de la bombilla, leve empuje en la bombilla, porque está mal visto mover la bombilla. Esto lo puede hacer solamente quien sepa. Pero si a ustedes le dan un mate, no muevan la bombilla, hagan esto. Se da vuelta y se entrega con la bombilla nuevamente hacia el amigo que está con nosotros tomando un mate, o en este tiempo de pandemias diferentes, porque nuestra percepción personal es diferente, entonces quizás en solitario, pero siguiendo el ritual de la cebada de mate y tomar el mate en determinados horarios. Luchemos contra el miedo, amigos, amigas. Estamos acá para entonces ayudar y acompañar. Mi nombre es Danilo Caraballo, estoy en Montevideo, Uruguay, y siempre es un placer hablar con ustedes. Espero que tengan un gran día, una gran jornada en todo lo que hagan y se propongan. Nos vemos pronto.